Bien. Bueno, estamos en contacto con el doctor Sebastián Bernardi. Él es especialista en mastología y queremos hablar principalmente porque este programa vamos a dedicarlo a la prevención del cáncer de mama. Sabemos que este mes de octubre ha sido un mes estipulado justamente para la reflexión y el 19 fue la fecha donde se celebra la campaña mundial. Y bueno, desde tu especialidad, en primer lugar, queremos agradecerte esta posibilidad de charlar contigo. Y desde tu especialidad, bueno, queremos conocer un poco los detalles, cómo llegan las mujeres a lo que significa, en primer lugar, la prevención y después, al detectar algún tipo de dolencia, al tratamiento y a la cura. Bien, perfecto. Buenos días a todos. Sí, yo soy médico especializado en mastología. Mi primera especialidad es la tocoginecología y después me subespecialicé en todo lo que es la parte de las enfermedades de la mama. Cuando hablamos de enfermedades de la mama, hablamos mucho de cáncer de mama, pero hay un montón de otras patologías benignas también que también lo incluyen. Y a lo cual nos dedicamos. Lógicamente que con la casuística que tenemos y la cantidad de mujeres que diagnosticamos cada año con cáncer de mama, ocupa una de nuestras primeras consultas o una de las más importantes, si se quiere. En el mes de octubre, como decía usted, estamos abocados a dar difusión, conocimiento, machacar, como quien se dice, con respecto a la enfermedad del cáncer de mama y concientizar a la gente. Es un trabajo que uno hace todo el año, pero en el mes de octubre es donde le damos especial relevancia, ¿sí? La otra Así que pregunta, nos doctor. dedicamos en este mes. Sí. ¿Sí? La otra pregunta es, bueno, vos tenés una especialidad que ya va desde el diagnóstico ya más selectivo. Las mujeres habitualmente van al tocoginecólogo, a la ginecóloga, donde se hacen los controles, que tendrían que hacerse los controles anuales y tomar conciencia de la necesidad de estar, digamos, tener esos controles tan necesarios. Pero las mujeres llegan a vos después de una derivación al diagnóstico fino o al diagnóstico específico. Contame un poco cómo es esa articulación con la otra rama de la medicina y cómo llegan al diagnóstico a través tuyo. Bien, exacto. Muchas veces, sí, es verdad, la mujer va a su consulta anual con el ginecólogo, con su ginecólogo de cabecera, y dentro de los estudios que habitualmente se le piden, depende de la edad de la mujer, se pide la mamografía o la ecografía mamaria. A veces pueden estar todo bien, con lo cual ahí termina su control ginecológico anual, y a veces puede detectarse alguna patología, ya sea en la mamografía o en la ecografía, que requiera profundizar o alguna consulta especializada. Entonces, muchas veces recibimos pacientes ya con los estudios hechos por su ginecólogo de cabecera, y a partir de ahí a nosotros tenemos que abocarnos a hacer un diagnóstico, si hay un nódulo, a tener la necesidad de punzarlo o definir si uno lo va a controlar, y después, en base a ese procedimiento, una vez que tengamos el diagnóstico, bueno, si requiere más tratamiento quirúrgico o no, o de qué tipo. Bueno, es decir, trabajan en equipo, porque aquí abordan de distintos lugares. Vos hablabas de los ginecólogos, hablabas de tu especialidad en sí, podemos hablar de los anatomopatólogos y también podemos hablar quizás en la necesidad última de los oncólogos. Esto es así, ¿qué otras especialidades intervienen en justamente el tratamiento? También puede venir derivada de su médico clínico. A veces también tenemos eso, la mujer va a hacer su control o su chequeo. Sí necesitamos que todo el equipo de salud esté alerta de que si una mujer va al clínico y no concurrió a su ginecólogo porque tiene una patología más clínica, que también el médico clínico esté, digamos, entrenado o alertado de que debe pedir los estudios de mamografía, con lo cual a veces también recibimos desde el médico clínico, pero básicamente
el ginecólogo es el mayor derivante, digamos, en cuanto a la patología mamaria, el médico clínico también, a veces el oncólogo también, porque una vez que se establece un diagnóstico de un cáncer de mama, la interrelación que tenemos es constante con el paciente, el oncólogo que está a cargo de su patología, y nos comunicamos permanentemente. Eso sí, es realmente un equipo donde todo el tiempo estamos comunicados y abocados al control de la salud de la mujer, en este caso de la mama. Nuestro programa se llama Políticas Públicas. Creo que hay una responsabilidad por parte de Estados, sobre todo en la salud pública. Sabemos que nuestro programa se ve específicamente aquí en la costa, La Guardia, Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchine. Y la necesidad que los centros de atención primaria, los centros de salud, los ANCOS, tengan esta mirada que vos hablabas justamente del clínico, el médico generalista, el médico que tiene el contacto directo con la paciente, que sea quien la guíe, la acompañe y le facilite justamente esto, el diagnóstico específico. Claro. Siempre el sistema primario de salud debe estar alerta para detectar, y dentro de estos controles que hacemos, le damos especial relevancia a la mamografía. El paciente que va al centro de salud y hace su control ginecológico y se le piden sus estudios complementarios. Bueno, la mamografía es el método que nos permite diagnosticar, sobre todo en mujeres de más de 40 años, que es donde lo pedimos anualmente, detectar si hubiera alguna patología. No debemos dejar de lado nunca el examen físico, es decir, revisarla a la mujer, revisar las mamas, porque algunas pequeñas cosas se le pueden escapar a la mamografía, y entonces es todo un conjunto de cosas que tenemos que hacer. Ya sea en la parte pública o privada, siempre lo que necesitamos es el alerta del personal de salud ante la inquietud, ante la necesidad de ver la edad de la paciente, de pedirle los estudios que son requeridos para dicho control. Sí, sabemos que perfectamente hay campañas que han durado en el tiempo y que han quedado en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, el tema de Papa Nicolau a través de Tita Merelo, o los controles del PSA para los hombres, los estudios específicos de próstata. Y creo que el tema de las mamas también tiene que entrar en la agenda política, la agenda pública, y que también las campañas sirvan para esto, ¿no? Para concientizar y que quede en el imaginario de la sociedad, para que realmente se tome conciencia de la prevención y el controles. Sí, en algunas situaciones, digamos, tenemos mayor llegada a determinado grupo de pacientes, donde nosotros podemos hacer un grupo de screening, de búsqueda de las enfermedades. Pero hoy en día, más allá de que el sistema de salud está abocado a todas las patologías de todos los pacientes y a tratar de solucionar todos los inconvenientes, también dependemos un poco de la voluntad del paciente y digamos, la concientización que tenga el paciente de tener que ir a hacer su control. Porque nos pasó, bueno, ahora con la pandemia fue un poquito un caso especial, donde el año pasado se saltearon muchos controles, y eso nos trajo un poco aparejado de tener mayor cantidad de diagnósticos de tumores un poco más avanzados de lo que veníamos teniendo, ¿no? En diferentes tipos de cánceres, ya sea de la mama o del cuello del útero o de lo que sea para la parte ginecológica, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros salgamos a los medios públicos, concienticemos a la gente, necesitamos sí o sí que también cada uno sea consciente de que debe concurrir al control, debe concurrir a su centro de salud, debe ir a algún lugar como para que se le practiquen los estudios complementarios y así quedarse tranquilo. Porque es difícil que cualquier sistema de salud pueda abarcar al 100% de su población en métodos de screening, en métodos de búsqueda. Entonces es fundamental que por eso estas campañas de concientización, para que la mujer que escuche pueda concurrir, tenga la conciencia de ir y hacerlo. Bueno, hay un lema de la medicina moderna: prevenir antes que curar, y hay otra cuestión que es sumamente importante y creo que también como mensaje tenemos que darlo, ¿no?
la detención temprana de estas patologías tiene mayor pronóstico, buen pronóstico a futuro. A eso tenemos que abocar, a diagnosticarlo lo más precozmente posible, que se diagnostique, digamos, un tumor lo más chiquito posible, porque de eso dependen los tratamientos curativos, los tratamientos no tan agresivos, a veces la necesidad, bueno, o no, de tener que hacer algún tratamiento con quimioterapia, porque ya en tumores más pequeños o que responden a medicaciones por boca, que seguramente alguien que haya estado en tratamiento va a conocer que se dan medicación vía oral, podemos hacer tratamientos mucho más específicos, no tan agresivos. Los tratamientos quirúrgicos también son más acotados, es decir, sacando solo su nódulo de mama, eventualmente estudiando su ganglio centinela, podemos recuperar a una paciente mucho antes que vuelva a su actividad, que vuelva a tener su vida plena, con un tratamiento correcto, pero no tan agresivo, que no le lleve tanto tiempo, de tantas secuelas que podría dejarle todo lo que se necesita para tratar esta enfermedad. Bueno, y una pregunta que tiene también que ver con los cambios hormonales. ¿En qué momento del periodo, en momento del mes, es el más indicado para hacerse los controles? Bien, es fundamental hacerlo después de la menstruación en la mujer que menstrua, ¿no? La menopausia alrededor de los 50 años, es decir, que el examen ginecológico, el estudio de mamografía, siempre hay que hacerlo la semana siguiente de haber menstruado, ¿sí? No previo a la menstruación, porque en ese momento el pecho está más sensible, hay que hacer la mamografía significa que tengamos que comprimir un poco el pecho, hoy en día no le tengan temor al mamógrafo porque nos permite salvar vidas en cuanto a los estudios que hacemos, porque muchos tienen temor a la compresión que se le pueda generar sobre el pecho, pero hoy en día los equipos generan una presión mínima necesaria para poder hacer el estudio y es un instante, ¿no? Lógicamente que hay mujeres que van a estar un poquito más en disconfort con este estudio que otras, pero no es un estudio que pueda generar ningún daño de por sí. Sí, quizás en algunas pacientes una leve molestia, pero si elegimos bien el momento en el cual hacerlo, como le digo, después de la menstruación, en general eso se minimiza y no hay mayores inconvenientes. Doctor, para ir cerrando, el mensaje final. Las mujeres, a partir de qué edad, en qué forma tienen que hacerse los controles, me parece que es lo más indicativo y sobre todo para que el mayor número de mujeres que nos vean lo tengan en cuenta. Bien, yo siempre insisto que es fundamental que la mujer que hace el control ginecológico, que le pidan a su médico ginecólogo que le examine las mamas, es fundamental. Vemos tumores en mujeres jóvenes también, de tumores de mama en mujeres jóvenes. No es lo más común, pero también lo vemos. Entonces, algún nódulo que pueda aparecer en la juventud, aunque sea benigno, pero es fundamental porque muchos tienen incorporado ir al ginecólogo a hacerse el PAP, pero las mamas quedan muchas veces olvidadas hasta por parte del ginecólogo. Entonces, tener el hábito de revisar las mamas, de examinar a la paciente y eventualmente algún método complementario. Con respecto a la mamografía, hacemos una primer mamografía alrededor de los 35 años, donde evaluamos el patrón mamográfico y así lo determina la Sociedad Argentina de Mastología, y a partir de los 40 años hacerlo de manera anual, ¿sí? Se hace la mamografía de manera anual con su control ginecológico. Bueno, ¿alguna reflexión, algo que haya quedado en el tintero, doctor? Simplemente insistir con esto, con el control, porque el diagnóstico precoz es lo que nos ayuda a nosotros, a lo que hablábamos recién, a poder hacer tratamientos no tan agresivos, tratamientos mucho más acotados y con excelentes resultados. Bueno, muchas gracias por su tiempo, su buena predisposición y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Gracias. Bueno, como no, un gusto, saludos.